Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia, y les quiero dar la bienvenida a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre del 2022. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, y Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía. En este momento tenemos dos canales de transmisión, uno a través de Zoom, y en ese canal todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio al final para escuchar sus inquietudes. Las preguntas estarán habilitadas en esa plataforma para quienes se hayan conectado en el enlace web del aplicativo Zoom. Como les contábamos más temprano, también abrimos hoy un canal Space de Twitter para experimentar cómo nos va, qué tal la interacción ahí. Les damos la bienvenida a las personas que se han conectado también en esa plataforma. Esta conferencia en el canal de Zoom cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando un teléfono celular y también está conectado a Zoom, puede tocar la pantalla para visualizar el menú y pulsar el botón más. Luego seleccionar la opción de interpretación de idiomas, seleccionar el idioma y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar el presentador de fondo, haga clic en silenciar audio original. Entonces, les agradecemos a quienes están conectados a nuestra teleconferencia. A continuación, entonces, le doy la palabra a Ricardo, líder de Celsia. Ricardo, bienvenido al Space, a la teleconferencia, al Zoom, a todos estos canales para comunicarnos con las personas interesadas en Celsia. Esperemos que no haya retorno. Buenos días, Gonzalo. Gracias a ti y a todos los que nos están escuchando hoy, que nos van a acompañar un ratico, aquí acompañar a todos el acompañamiento de los resultados del equipo de celsianos, que es un placer para nosotros reportar el 22, que fue un año muy interesante, con muy buenos resultados y que nos permite ingresar en tierra derecha el 23. Vamos a ver un poquitico los retos también que tenemos en los frentes regulatorios, en los frentes pues, de ambiente de negocios, pero esperamos pues, que salga todo bien y con esa capacidad de adaptación que tenemos en Celsia ante las circunstancias que nos pongan los mercados. Bueno, comenzamos también esta teleconferencia en medio de una conmemoración muy especial del sector, ya que se están cumpliendo 30 años del fin del apagón del 92 y 93. Esto fue muy traumático para mucha gente, para una generación completa, y motivó un gran cambio en la concepción del sector eléctrico. Nos pasaba aquí en Celsia internamente que le preguntábamos a muchos de nuestras personas jóvenes que están vinculados a la compañía, y muchos no tenían ni idea que había sido ese apagón del 92 y 93. Y es que ese apagón fue verdaderamente traumático. Fueron 11 meses sin energía, promedio de 9 horas diarias de estar sin energía. Imagínense eso a la luz de las necesidades eléctricas de nuestra vida diaria. Hoy sería una cosa increíble. Esto fue hace 30 años. Y a raíz pues, de esta situación, con el calor de la Constitución de 1991, el país se dio una tarea completa de reformular, de reestructurar el sector eléctrico con dos leyes muy importantes, las leyes 142 y 143, que han creado esa institucionalidad que por 30 años ha permitido un desarrollo espectacular del sector eléctrico colombiano, que hoy puede decirse que es, en términos de calidad y precio, el mejor de Latinoamérica. Y ahorita vamos a poder hablar un poco de eso. Este es un sistema también que después de esos 30 años ha sido extremadamente confiable. Adicionalmente tiene unos esquemas solidarios de subsidio entre estratos altos y bajos. Acordémonos que el estrato 5 y 6 pagan un 20% de recargo y los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios. El único estrato que está, digamos, sin subsidio ni contribución es el estrato 4. Y adicionalmente hay un esquema que mucha gente no conoce de solidaridad entre las ciudades y la ruralidad, que son las áreas de distribución. Las áreas de distribución permiten que los cargos de distribución se puedan distribuir, como lo dice el ADD, entre muchos clientes, y hace que las ciudades, entre comillas, subsidien el establecimiento de redes y atender la ruralidad. Eso es muy importante. Adicionalmente, después de esa crisis en 1992, el sector empieza un camino de recuperación económica. Este sector, 30 años atrás, era manejado 100% por entidades públicas.
pues con criterios políticos, sin incentivos para un desarrollo profesional y de crecimiento, con muy contadas excepciones. Y hoy este sector le aporta más de 7 billones de pesos anuales entre impuestos, tasas y contribuciones. Es una convivencia entre actores públicos, privados, alianzas público-privadas, muy competitivo, y esto es lo que ha permitido pues esta mejora sustancial en el servicio y constituir una matriz energética que es limpia y que es envidia de la gran mayoría de países del mundo. Mucha gente no sabe que la matriz eléctrica colombiana es la quinta más limpia del mundo. O sea que aquí cuando hablamos de transición energética casi que deberíamos de dejar de apiñar ese término porque ya la logramos en lo que corresponde a la generación de energía. Por otro lado, tenemos retos importantes. Fue emitido el decreto 0227, en el cual el presidente de la República reasume por 3 meses las funciones de carácter general delegadas a la CREC, dejando pues en cabeza de esta comisión de regulación la expedición de actos administrativos de carácter particular. A la fecha no tenemos disposiciones regulatorias que lo desarrollen o que modifiquen la reglamentación vigente sobre la materia, y sobre este punto en particular queremos hacer un llamado y es, hombre, a rodear la institucionalidad. Esta institucionalidad fue creada pues hace 30 años, se ha venido evolucionando muy bien, y ha permitido sobrellevar 7 fenómenos críticos de sequía o de fenómenos del Niño sin tener ni un solo razonamiento. Y adicionalmente logramos pasar una época oscura del país en donde se volvió deporte nacional de los grupos guerrilleros derribar torres, y tuvimos más de 2.200 atentados contra la infraestructura eléctrica y no hubo ni un solo racionamiento. Toda esa institucionalidad ha permitido también que la cobertura llegue hoy del 74% que era hace 30 años a cerca del 96 y 98%, dependiendo del tipo de mercado. Y los índices de calidad pues son muy buenos. Incluso cuando uno mira unas gráficas en donde se analiza el precio en dólares del estrato 4, digámoslo así, o del sector residencial en Colombia versus Latinoamérica, y lo compara con la calidad del sistema eléctrico, los países que son con una tarifa un poco más baja que la colombiana tienen un sistema eléctrico completamente deficiente. O sea, países como Venezuela o Argentina, pues son países completamente deficientes en su sistema. Así que todo esto es muy interesante, y cuando uno mira las tarifas, el salario mínimo de hace 30 años compraba 20% menos kilovatios que lo que se compran hoy. Es decir, en términos reales adquisitivos, con el mismo consumo, con el mismo salario mínimo, estamos hoy comprando muchos más kilovatios. Entonces, un poco de esa introducción, preocupados por esa intervención, esperemos a ver cómo se van desarrollando los temas, y a través de los gremios, a través de Acolgen, de Andesco, estamos pues como participando y muy atentos a ver qué implicaciones pueda tener esto para el sector y sobre todo para nuestra compañía. Pasemos entonces a hablar de otros 2 temas que yo estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa bastante, y es los anuncios en los que la Junta Directiva y la Administración de la compañía estamos anunciando la retribución a los accionistas por su inversión y el precio de la acción en la bolsa de valores. Vamos a mirar estos temas. Primero, ayer publicamos la propuesta de distribución de utilidades. La vamos a llevar a la Asamblea de Accionistas el próximo 29 de marzo. Es importante mencionar que en años anteriores la compañía estaba dando un dividendo ordinario y uno extraordinario. Este extraordinario lo dábamos básicamente reflejando transacciones no recurrentes. En este proyecto de distribución de utilidades vamos a proponerle a la Asamblea distribuir 302.800 millones, que equivalen a un dividendo por acción de 283 pesos. Esto es un incremento del 11.9% respecto al dividendo ordinario del año pasado. Lo vamos a pagar, como es usual, en 4 cuotas iguales de 70 pesos con 75 centavos por acción. Estamos repartiendo este año el 110% de la utilidad de la controladora del 2022. Y para eso vamos a acudir a una llamadita a las reservas que tenemos. Y esto lo estamos haciendo en consideración a nuestros accionistas, ya que sentimos que en estos momentos ese apoyo y ese reconocimiento a quienes nos han acompañado
y que nos han alentado y animado a todo este proceso de transformación. Queremos darle ese premio con ese dividendo bueno y relevante. En el 2017, por ejemplo, el EBITDA consolidado era de 1.12 billones. Hoy estamos cerrando el 2022 con una EBITDA de casi 1.8 billones. Adicionalmente, tenemos más de 200.000 millones de pesos de EBITDA a través de plataformas que no se consolidan en esta cifra. O sea que la operación prácticamente casi que se ha duplicado y al mismo tiempo hemos mantenido el indicador de apalancamiento estable alrededor de 3 veces, en alrededor de 3 veces EBITDA. O sea que nuestra calificación de AAA se mantiene y hemos logrado duplicar nuestro volumen de EBITDA. Adicionalmente, a los resultados y a dar un buen dividendo, consideramos que los accionistas, ante la situación de liquidez que estamos viendo en el mercado de valores y que ha venido golpeando muy duro el precio de nuestra acción, queremos entonces mencionarles el programa de readquisición de acciones que vamos a llevar también a que sea aprobado en la próxima Asamblea de Accionistas de finales de marzo. El monto de este programa es de 300.000 millones, de hasta 300.000 millones, que se podrá utilizar durante los siguientes 3 años. Nos han preguntado mucho si nos vamos a demorar pues 3 años en usar los 300.000. La idea es rápidamente desplegar los recursos que se necesiten para darle piso a la acción en el mercado. La readquisición de empresas listadas en bolsa se puede realizar por 2 mecanismos. Esto es importante. El primero de ellos es a través de los procedimientos transaccionales de la bolsa. Entonces, en este tema podemos readquirir por día un máximo del 25% del volumen promedio diario de las últimas 90 sesiones. El precio de compra debe ser menor o igual al mejor precio de la demanda en el sistema transaccional de la bolsa y el último precio transado. Entonces, esa es la norma de operación. Y el monto máximo de acciones del programa que podríamos readquirir por este mecanismo es hasta un máximo del 10% de las acciones en circulación. Entonces, esto más o menos, todo esto nos conlleva a que el volumen, el monto de 300.000 es el que cuadraba como con esta situación. Este mecanismo de sistema transaccional es una muy interesante alternativa, pero somos conscientes, y esto también varios analistas e inversionistas nos han llamado la atención, de que precisamente el problema de la bolsa es la liquidez. Y hoy ese 25% del volumen diario de las últimas 90 sesiones es relativamente bajo. Serían solamente 70 millones de pesos aproximadamente de operación diaria. Sin embargo, creemos que va a apoyar, va a aportar a la liquidez y esperamos que ayude a consolidar por lo menos un piso o un precio de acción en bolsa que sea razonable para aquellos accionistas que tengan la necesidad de vender por X o Y razón. Pero veamos el otro mecanismo. El otro mecanismo es el llamado independiente. Este implica que la readquisición se haría a través de la bolsa de valores, pero mediante un procedimiento diferente de la rueda, de la rueda de negociación. En este caso, se siguen las reglas dispuestas en el programa de readquisición aprobado por la sociedad, sin que apliquen los límites inherentes a las operaciones en el sistema transaccional. En este caso, esto es muy sencillo. Se haría una oferta pública para readquirir acciones y se establecería un monto y un precio. Operativamente, este mecanismo funciona como una OPA, pero con tiempos muy diferentes a las OPAs y no hay congelamiento de precio en las transacciones. O sea, tiene unas diferencias sustanciales. Es de muy rápida ejecución. Santiago, son 5 días, ¿no es cierto? Puede, han hecho 5 días, sí. Exactamente, más o menos 5 días después de que uno lanza la OPA. Entonces es muy rápido y creemos que combinando los 2 mecanismos, vamos a poder darle una situación de liquidez y de estabilidad muy interesante y de salida a aquellos accionistas que por X o Y motivo, como le decía, necesiten salir de la compañía. Lógicamente, cuando ustedes nos pregunten, el valor fundamental que nosotros vemos en la compañía es superior y lo que estamos haciendo aquí es simplemente creando un mecanismo de apoyo y de liquidez para esos socios que lo necesiten.
Entonces, en el reglamento que vamos a proponer, vamos a tener ambos mecanismos como opción de readquisición. La Junta Directiva y todo el equipo directivo y de la compañía estamos trabajando en operaciones que permitan revelar y capturar el valor de los negocios. Y sin embargo, entendemos pues que esta necesidad de algunos inversionistas en corto plazo es mayor y que estamos con este mercado limitado, así que esperamos pues ofrecer un mecanismo que permita superar esas limitaciones que tiene el mercado de valores actual. Pasemos entonces a otros temas. Ahorita con mucho gusto en la sesión de preguntas y respuestas vamos a poder profundizar. Acá está Esteban Piedradita que nos acompaña y Santiago Arango, nuestro líder, y les podemos aclarar cualquier duda. En cuanto a los debates recientes sobre el comportamiento de la tarifa de energía, les contamos que en el último trimestre del 22 nos acogimos a los lineamientos del Gobierno Nacional en materia tarifaria y participamos también en conjunto con otras empresas del sector en esa convocatoria para construir soluciones sostenibles a esa coyuntura de tarifas de energía. Los clientes de energía de Celsia en el Valle del Cauca, en el Tolima, percibieron una reducción en las tarifas en la factura de las facturas que recibieron entre noviembre y diciembre del 2022. Con la reducción acumulada de ambos meses, la tarifa en estas regiones rebajó entre el 2,5% y el 8%, según las condiciones particulares de cada mercado. Y como generador, Celsia realizó una disminución promedio del precio de la energía cercano al 9% a los comercializadores con los que tienen contratos de venta de energía. Como ven, es muy importante. La Celsia efectivamente aplicó todo lo que había convenido, lo que se había negociado con el ente regulador y con el ministerio, y logramos sacar una cosa que creemos que favorece muchísimo a nuestros clientes y que le da estabilidad a los indexadores en el que se estaban moviendo atípicamente por la coyuntura de commodities y de la guerra de Ucrania y de otros temas de cadena de suministro que generaban unas presiones muy grandes en el IPP. Por otro lado, la compañía también realizó las gestiones necesarias para incorporar a Tolima en el área de distribución del Oriente. Así que logramos cerrar la brecha que en este departamento, que tenía este departamento con otros del país. Era el único que no tenía un área de distribución. Y así logramos reducir en forma importante los costos de distribución para nuestros clientes del Tolima, que combina muy bien con la reducción de tarifas. Así que recordemos pues que la institucionalidad y las reglas de juego claras y estables son las que nos han permitido a una empresa como Celsia hacer inversiones que sigan fortaleciendo el sistema. Nosotros hoy les llevamos energía a más de 1,2 millones de clientes, entre hogares y empresas. Invertimos el año pasado cerca de 500.000 millones de pesos en redes y subestaciones, en nuevos circuitos, en sistemas de control para mejorar la confiabilidad. En el Tolima fueron 143.000, en el Valle del Cauca 357.000. Y todas estas inversiones para mejorar y enriquecer la vida de nuestros clientes. En calidad del servicio, el indicador SAIDI, que es el que mide la duración promedio de interrupciones, registró en Celsia Colombia 10,29 horas en el Valle del Cauca y en Tolima 40,8 horas, mejorando sustancialmente lo que venía en Tolima. Y el indicador SAIFI, el que mide la frecuencia, fue de 6,6 veces en el Valle y ya bajamos de 20 veces en el Tolima. Estamos en 19,9. O sea que muy bien las mejoras y sobre todo lo que se está sintiendo en el Tolima en calidad es muy importante. Y cuando uno lo hace zoom en Tolima y lo mira a nivel de las ciudades principales, las 5 ciudades principales de Tolima, la mejora es sustancial. Otro indicador importante en el que trabajamos para reducir la diferencia entre los dos departamentos es en el de pérdidas de energía. En el Valle estamos llegando a un nivel de 9,4, que es un poco por encima del nivel, digamos, de pérdidas técnicas. Y en el Tolima de 12,9, que venimos de cerca de casi un 20%. Exactamente. O sea que hemos mejorado 7 puntos acá. Muy bien por nuestros equipos de TID. Se realizaron planes de mantenimiento que incluyeron pues una importante coordinación con el centro de control. Estamos buscando minimizar tiempos de desplazamiento, disponibilidad de materiales y ya estamos usando diferentes tecnologías, incorporando mucho el uso de drones para mantener también la integralidad de la operación. Así que muchos temas muy interesantes. Hay muchas otras inversiones que hicimos en el 22 para beneficio de nuestros clientes, para lograr mayor cobertura y avanzar también en el proceso de transición energética. Vean, hay una cosa que ustedes de pronto no saben,
y es que creamos una compañía, una startup, que se llama Enerbit. Es una empresa de tecnología enfocada en el cliente, cuyo principal producto es la comercialización de energía. Es un comercializador completamente diferente e innovador. El objetivo estratégico es, entre comillas, digitalizar la electricidad, devolverle el poder de decisión a nuestros clientes. Así que estamos obsesionados con disminuir el costo de atención de cada cliente para lograr plantearle nuevos esquemas de pago, de control de su consumo de energía a los clientes. Hemos desarrollado hardware, hemos desarrollado un software muy especial, tenemos un grupo, es una compañía completamente independiente a Celsia, digámoslo así, con todo el apoyo y liderada por un equipo de celsianos, y hemos traído un talento maravilloso del sector y de otras compañías para enriquecer esta propuesta de valor de Enerbit. Así que prepárense que van a escuchar mucho de Enerbit en los próximos meses. Comenzamos operaciones con esta compañía como agente del mercado en abril del 22 y ya cerramos con 1.157 clientes atendidos. Ya estamos en 4 mercados. Estamos en Cartagena, en Palmira, en Medellín y Pereira. Y esta base de clientes ya pone Enerbit como el 5º comercializador puro del país con mayor número de fronteras comerciales y el 2º en el segmento de comercializadores digitales. Así que vamos con toda en ese frente. Hay otro frente interesante de crecimiento en movilidad eléctrica. Cerramos el año ya con más de 1.500 puntos de carga entre cargadores propios, de terceros, en empresariales, en carga pública, residencial, en varios departamentos y ciudades del país. Este tema de movilidad eléctrica viene con muchísima fuerza, seguimos desarrollando productos, alianzas, y aquí yo creo que esto va a terminar también volviéndose una potencial línea de crecimiento a raíz de lo que está pasando en el mundo de movilidad eléctrica, que es maravilloso. En el negocio de Internet para hogares, el de fibra óptica al hogar, que hemos venido desarrollando hace ya 2 años y medio, 3 años casi, hoy ya tenemos más de 46.000 clientes y creo que con el cierre de las ventas de enero ya estamos pasando los 50.000 clientes. Tenemos más de 2.660 kilómetros de fibra óptica desplegada. Los niveles de disponibilidad de nuestra red son del 99.98. O sea, es un servicio muy, muy, muy bueno. Básicamente la disponibilidad se nos presenta casi que por robos de fibra, más que por temas técnicos del diseño que logramos hacer. El índice de experiencia de nuestros clientes es del 83,7. Esto es increíble. En telecomunicaciones los índices de experiencia son muy malos y nosotros tenemos un índice de experiencia que es extraordinario porque es una compañía que fue diseñada desde cero, 100% digital y que ofrece hoy el servicio de calidad mejor del país en Internet. Estamos solamente en los sitios, en las zonas rurales, donde nosotros prestamos el servicio. Y aquí hay una cosa muy bonita que mencionar, que nosotros por donde pasamos la fibra óptica, si vemos una escuela pública, la conectamos en forma gratuita. Y hoy ya tenemos una cifra de 124 escuelas conectadas con casi cercanos a los 80-90.000 estudiantes beneficiados. Todas las escuelas públicas por las que pasemos en Valle y Tolima van a tener servicio de Internet de muy alta disponibilidad y calidad para que esos estudiantes puedan atender sus tareas bien juiciosos. Bueno. Entonces, como pueden ver en esta compañía, queríamos mencionar estos temas nuevos para que vean la capacidad de Celsia también de encontrar nuevos horizontes, nuevas ideas. Hay otras ideas que estamos evaluando y considerando y seguramente pues más adelante les vamos a dar detalle de ellas. Pero que no nos falte las ganas de gambetear, de adaptarnos y de ser posibilistas, como diría Esteban Pink. Don Esteban, hablemos un poco de los resultados financieros. Gracias, Richard. Claro que sí. Un saludo muy especial a todos los que hoy nos acompañan en la teleconferencia. Como es costumbre, en la página web, en el sitio de información de relación con inversionistas, podrán encontrar el detalle de los estados financieros que publicamos ayer y demás información financiera. También la pueden consultar pues, en el sitio, así como en los enlaces que hay en información relevante. En esta ocasión voy a hacer un cambio en lo que normalmente es mi presentación de los resultados y quiero enfocarme primero en una serie de hechos relevantes que tenemos en el trimestre antes de hacer mi recorrido normal por las cifras.
Lo primero es que quiero contarles, realizamos la segunda venta de saldo de senda tarifaria al BID como mecanismo para acelerar en términos de caja para la organización la recolección de esta cartera que representa un saldo muy importante y que en el 2022 fueron casi 183.000 millones de pesos de cartera lo que se creó. Lo anterior obviamente nos obliga a realizar una valoración de dicha operación que tiene unos efectos netos de 21.000 millones de pesos de gasto en el estado de resultados del trimestre. Sin embargo, ese valor de 21.000 millones está representado en 4 cuentas diferentes. Primero, tenemos unos ingresos financieros por 31.000 millones asociados a una valoración de los intereses futuros que esa senda tarifaria o esa opción tarifaria en el marco de la regulación tienen. Segundo, tenemos un gasto financiero por 64.000 millones. Tercero, tenemos un escudo fiscal en el que se redujo nuestro impuesto corriente por 22.000 millones. Y por último, tenemos un gasto en el impuesto diferido por 11.000 millones de pesos. Esta operación representa una venta de cartera a una tasa aproximada del orden del 12, del 13%, cuando las opciones de financiación que encontramos en el mercado, las más competitivas en el corto plazo, rondan un interés del 18%. Esto se debe al apoyo que el BID ha tenido a la organización desde hace 2 años cuando empezamos el programa, pero sobre todo también es un reflejo de esa estabilidad regulatoria que se da en el mercado y que permite que estos entes entren a soportar este tipo de medidas. Segundo, tuvimos una venta de activos a Caoba y a Laurel, dada nuestra función de gestores y desarrolladores de esas plataformas, por valor de 380.000 millones de pesos. Y que como negocio, es decir, como operación de venta de activos, nos genera una utilidad después de impuestos de 46.000 millones. Sin embargo, dado que Caoba y Laurel son entidades relacionadas, por el hecho de que la compañía tiene el 50% de la participación accionaria en cada uno de esos vehículos, las normas contables nos obligan a reflejar 36.000 millones de esa utilidad como menor valor de la inversión y tan solo pudimos registrar en el estado de resultados 15.000 millones de pesos. Y finalmente, como hecho, digamos, extraordinario en el trimestre, y es costumbre que en el último trimestre realizamos una revisión de todas nuestras provisiones que por prudencia contable debemos tener. En este año, en el 2022, registramos deterioros por el 52.000 millones de pesos que básicamente vienen de 2 activos. Primero, el activo Porvenir 2, donde registramos un deterioro de 31.000 millones. Y adicionalmente registramos un deterioro en el fideicomiso de liquidación de venta de los activos remanentes de Bahía Las Minas por 21.000 millones de pesos. Las transacciones no recurrentes del trimestre, donde no estoy incluyendo la venta de activos, particularmente a esto me refiero a la venta de la senda y las provisiones que efectuamos, llevaban a que la ganancia neta consolidada fuera de tan solo 13.200 millones y registráramos además una pérdida en el resultado atribuible a la controladora de 19.000 millones. Al depurar las transacciones no recurrentes, la ganancia neta consolidada en el cuarto trimestre sería de casi 74.000 millones de pesos y la atribuible a los propietarios de la controladora ya no sería una pérdida, sino que también sería una utilidad por 43.000 millones de pesos. En 2021 también tuvimos unas operaciones muy relevantes. Cuando las depuramos, que es necesario depurar casi 100.000 millones de pesos en la utilidad neta, el dato comparable sería para los 74.000 millones que les acabo de decir, una utilidad en ese momento de 136.000 millones, y en la controladora el resultado hubiera sido de 113.000 millones de pesos después de depurar las operaciones del 21 contra los 43.000 millones de pesos que les acabo de mencionar. Estos movimientos excepcionales tienen un efecto sobre el trimestre y no necesariamente marcan una tendencia sobre la operación de la compañía. Adicionalmente, es importante recordar que en este último trimestre tuvimos una afectación muy grande en las operaciones de Centroamérica, donde tuvimos básicamente por fuera de operación durante todo el trimestre las centrales Lorena, Prudencia y Gualaca, nuestro complejo Dos Mares en Panamá, debido a unos eventos que ocurrieron en el río, particularmente en la central Estí, que nos generaron una imposibilidad de producción de energía durante esos 3 meses.
Eso básicamente puede representar alrededor de unos 10 millones de dólares menos de resultado en nuestra operación centroamericana. Ahora sí a los números. En el cuarto trimestre, los ingresos consolidados sumaron 1,76 billones. Es un crecimiento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. En Colombia, los ingresos estuvieron impulsados por una mayor generación y comercialización mayorista, tanto en contratos como en el spot, un incremento en los ingresos por uso y conexión de redes, que siguieron teniendo un buen comportamiento, debido a que hemos invertido para la puesta en operación de nueva infraestructura. En Centroamérica, como se los mencionaba, tenemos una disminución de casi el 14% debido a esta afectación de las centrales TIC. En 2022, los ingresos totales sumaron 5,58 billones, con un crecimiento del 36%. Los costos de venta en el trimestre fueron de 1,32 billones. Eso es un 60% más de costos que el trimestre inmediatamente del año pasado. Los costos variables fueron 1 billón de pesos, aumentaron un 82%, relacionados sobre todo a mayores compras de bienes comercializados, energía eléctrica fundamentalmente. Los costos fijos sumaron 291 mil millones, con un incremento del 12%, por aumentos en operación y mantenimiento, impuestos, arrendamientos. Este último trimestre tuvimos para las operaciones de mantenimiento nuestra operación hidroeléctrica aquí en Colombia, y eso obviamente generó un aumento importante en esos costos. En todo el 2022 los costos alcanzaron los 3,87 billones, con un crecimiento de casi el 37%. Los gastos administrativos alcanzaron los 108 mil millones en el trimestre, un incremento del 20%, debido principalmente a una provisión de cartera que sumó 25 mil millones de pesos en estos 3 meses. Si excluimos ese efecto, el gasto administrativo sería de 83 mil millones y hubiera tenido una disminución del 7,4%, producto de nuestra política de ahorro consciente que implementamos a partir del mes de octubre. En el año los gastos sumaron 360 mil millones de pesos, con un crecimiento del 15%. El EBITDA en el trimestre fue de 444 mil millones, con un incremento del 10,3%, debido a un margen de contribución positivo en la mayoría de los segmentos, incluyendo las plataformas de inversión y una mayor cantidad de infraestructura puesta a disposición de nuestros clientes. En 2022, el EBITDA consolidado alcanzó 1,78 billones, con un incremento del 30%, y el margen EBITDA fue del 32%. Los gastos financieros, esto es muy importante, fueron en el trimestre del orden de 257 mil millones, registrando un aumento de 166 mil millones respecto al mismo trimestre del año anterior, de los cuales 64 mil son explicados por la operación del BID que les mencionaba al principio de esta sección. Del incremento en el gasto financiero en el cuarto trimestre, 102 mil millones son explicados única y exclusivamente por el aumento en los indexadores en el último año. Tengan presente que la tasa efectiva de endeudamiento del último trimestre del 2021 estuvo alrededor del 8%, y la tasa de endeudamiento, la tasa de interés del último trimestre del 2022, debido a este efecto de los indexadores, se ubicó casi en el 16%. Los impuestos a las ganancias fueron de 81.300 millones en el trimestre, crecieron 105%, debido al incremento en la tasa nominal de impuestos y a las operaciones de venta de activos a Cabo de Laurel. Y en el transcurso de todo el año, la provisión de impuestos alcanzó los 315 mil millones de pesos, y es un crecimiento del 65% respecto al año anterior. En el acumulado del año, la ganancia neta consolidada, sumó 443 mil millones, y la atribuible a los copropietarios de la controladora fue de 276 mil millones. ¿Cómo cerramos nuestra deuda? Cerramos el trimestre con una deuda consolidada de 5,66 billones, un indicador de apalancamiento de 3 veces deuda neta a EBITDA. La vida media de la compañía estaba en 5,67. Al final del año pasado y principios de este año ejecutamos unas importantes transacciones para reperfilar los vencimientos que teníamos en el corto plazo, y pudimos reperfilar 820 mil millones de pesos de deuda, los cuales quedaron en plazos distribuidos casi equitativamente en plazos entre 2 y 5 años. Incluidos en esto está la emisión de los bonos ordinarios en segundo mercado, que por 242.500 millones hicimos ahora en el mes de enero.
Cerramos el año con una caja consolidada cerca de los 324.000 millones de pesos. Todo esto muy en línea a nuestro plan de optimización financiera. Quiero resaltar adicionalmente que a nivel de endeudamiento logramos una de nuestras metas más importantes asociadas a la austeridad consciente, y era básicamente que nuestra deuda total entre el cierre del cuarto trimestre y el cierre del tercer trimestre fuera exactamente el mismo número. Y creo que con salvo un pequeño endeudamiento que tuvimos a principios del mes de octubre, logramos nuestro cometido de que la deuda total de la organización permaneciera inamovible entre el cierre del tercer trimestre y el cierre del cuarto trimestre, y sigue siendo nuestro objetivo hacia adelante. Quiero destacar, antes de finalizar este pedazo de la teleconferencia, destacar el rol que tuvieron las plataformas, en las cuales somos coinversionistas y realizamos varias actividades, incluidas las de operación y mantenimiento, la representación comercial y el desarrollo y ejecución de proyectos. Caoba cerró el año con ingresos cercanos a los 224.000 millones de pesos, un crecimiento del 24%, y una EBITDA que se acercó a los 200.000 millones. Cerramos en 195.000 millones, creciendo un 25%. Por su parte, en el negocio de solar de gran escala, que es nuestra plataforma de C2 Energía, cerramos el año con ingresos por 26.000 millones de pesos y una EBITDA de 20.000 millones de pesos. Laurel, que es nuestra plataforma solar de pequeña escala, cerró con ingresos por 3.300 millones, una EBITDA de 1.060 millones, y ya son casi 78 instalaciones solares fotovoltaicas que son propiedad de esta plataforma. Y finalmente, que lo hemos hablado varias veces, en Tesorito registramos ingresos desde la entrada en operación comercial por cerca de 40.000 millones de pesos y una EBITDA de 32.000 millones de pesos. Richard, con esto damos final al análisis de cifras financieras, que como pudimos dar estuvo cargado de operaciones no recurrentes el trimestre. Como buen cierre siempre tenemos mucha cosita que ejecutar, pero que finalmente reflejan una muy buen desempeño de la organización. Y gracias, Esteban. No, estuvieron buenísimas las cifras, de verdad. E incluso esa última parte donde detallamos cómo van las plataformas, uno ve que esas plataformas ya, pues un negocio que empezó de cero hace 6 años, hoy tiene una EBITDA de 200.000 millones. El solar cada vez va cogiendo más tracción. Entonces es muy interesante ver pues como la evolución de esas áreas de crecimiento que teníamos en la compañía y que vienen pues pegando bastante bien. Sin embargo, pues no somos, nadie de los que nos está escuchando es ajeno a los retos que estamos enfrentando, no solamente desde el punto de vista regulatorio, que ese es uno pues grande y fuerte, que lo hablamos al principio, pero también pues el tema macroeconómico nos está dando durísimo, las tasas de interés, la desaceleración que se empieza a sentir en el consumo de energía, todo esto empieza a pasar su factura. Bueno, y para nosotros que importamos tanto equipo, para cuando hacemos CAPEX de expansión y de mantenimiento, pues la tasa de cambio también nos empieza a pegar durísimo. Entonces, con toda esa combinación, empezamos unos programas de simplificación, de automatización muy fuertes el año pasado, que los llamamos aquí internamente como un tema de ahorro consciente, austeridad consciente, y con eso logramos disminuir y aumentar en una forma muy importante la eficiencia y productividad de nuestras operaciones. Para darles una idea, el presupuesto del 2023 estaba creciendo en todo lo que nosotros llamamos el TOTEX, que es el OPEX normal de la compañía, y el CAPEX recurrente estaba pues creciendo alrededor del 6-7%, o sea que en términos reales estamos disminuyendo unas cifras muy importantes. Adicionalmente, el CAPEX de inversión de expansión, en ese tomamos unas medidas muy fuertes, es decir, a raíz pues, de todos estos problemas de tasas de interés, tasas de cambio y otras cosas, pues lógicamente las reglas para entrar en un CAPEX de expansión pues cambiaron. Cambiaron es que pues ajustamos tasas de requerimiento de rentabilidad. Nuestros socios, por ejemplo, en las plataformas, ante el riesgo país han aumentado las tasas de rentabilidad esperadas en Colombia. Eso pues es natural que suceda. Ante la inestabilidad y los mensajes un poquito erráticos de confianza inversionista que estamos todos esperando. Y con todo esto, entonces, tenemos que tener unos nuevos requerimientos,
unas nuevas condiciones y también tener el cierre financiero que nos permita, con toda esa combinación, presentarle a clientes o proyectos de expansión a nuestra junta a ver si pueden tener la viabilidad de hacerse o no. Es bastante complejo esta nueva situación, pero digamos que nuestro CAPEX de expansión están enfrentando estos cambios en las reglas de juego. Y el CAPEX recurrente, que ese sí es muy importante, es el CAPEX que nos permite mantener unos niveles de servicio pues muy buenos. Lo que estamos haciendo es que lo hemos llevado a los mínimos necesarios que nos permita mantener los niveles de servicio al cliente y de calidad y que nos permita cumplir los requerimientos regulatorios en ese sentido. O sea que con esa combinación nos estamos lidiando hace prácticamente un año. Lo otro es, ¿esto cómo le está pegando a la rentabilidad de la compañía? Para cerrar todo lo que hemos hablado en esto y empezar las preguntas. El cierre del 2022 nos mostró que mantenemos aún un diferencial positivo de 131 puntos básicos sobre el capital, sobre el WACC, lo que nos cuestan los recursos y la rentabilidad que tenemos. Hoy en día tenemos una rentabilidad del 14.33 y nuestro costo de recursos está ubicado en el 13.02. Esto pues, Chucho, era el año pasado, estamos hablando del 8%. Sí, o sea que la subida en el costo de capital es enorme, no solamente para nosotros, sino para todas las empresas que operamos en Colombia. Y esto pues teniendo en cuenta que tuvimos un trimestre muy afectado por la situación de Centroamérica que bien explicó Esteban y que claramente afectó pues el resultado. Si uno sacara eso, mantendríamos una diferencia por ahí de 200 a 230 puntos básicos entre WACC y rentabilidad de la operación. Muy bien, esto nos permite pues decir que estamos bien y que estamos orientados y que seguimos teniendo una compañía que ha logrado surfear todas estas situaciones y todos estos tsunamis que están llegando. Pero para cerrar, la cereza en el pastel, obras por impuestos, vamos súper bien con este programa. Para darles unos datos importantes de cierre, vea, en mobiliario escolar, en computadores, en pavimentación de vías rurales. En el 2022 nos aprobaron 71.000 millones de pesos para la ejecución de proyectos adicionales. 7 educativos, 3 viales y 1 ambiental. Afectamos positivamente la vida en 16 municipios de 5 departamentos con muy alta vulnerabilidad en Colombia. Entonces estos ya se suman a 13 que ya hemos ejecutado desde el 2017 por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. O sea que imagínense que ya estamos llegando a 171.000. Más de 110.000 personas beneficiadas y 27 municipios. Y esta semana nos dieron una muy buena noticia, es que nos aprobaron 43.000 millones entre proyectos viales y de educación básicamente en el Valle, Cauca y en Antioquia. Así que vamos súper bien con esto y muy contentos porque cuando uno, aquí ya viendo preguntas que vienen, hay gente que nos habla de si vamos a aprobar la donación a la fundación y claramente vamos a llevar esa propuesta a nuestros accionistas, esa solidaridad de nuestros accionistas yo creo que se mantiene, pero fíjense que aquí estamos entregando más de 220.000 millones y nosotros ejecutando para nuestras comunidades cercanas y nosotros tenemos al año más o menos unos 6.000, 7.000 millones de pesos que donamos a nuestra fundación. Así que el impacto de este programa para nosotros es inmenso. Muy bien, aquí cerramos Gonza, Esteban, Santiago y listos para preguntas y comentarios que tengan nuestros inversionistas, accionistas y escuchas. Así es, Ricardo, les cuento que en este momento tenemos por el canal principal de la teleconferencia en Zoom 212 personas conectadas y el piloto que estamos haciendo de hacer la transmisión de la teleconferencia por un space de Twitter en este momento ha mantenido más o menos 100 personas conectadas. A ellos muchas gracias. No es un formato pensado específicamente para Twitter, pero nos pareció válido que ellos también pudieran escuchar y conectarse para conocer estas noticias. Así es que muchas gracias por atender esta invitación. Bueno, tenemos muchas preguntas, Ricardo, Esteban, Santiago. Juan Pulgarín tiene varios comentarios. Incluso varias personas dijeron que qué tan importante, Ricardo, haber hecho ese recuento del apagón y estos 30 años de cambios y de transformación del sector eléctrico, porque muchas veces no conocemos las cosas buenas que se hacen y lo que como colombianos estamos construyendo, en este caso, pues un sector bastante floreciente. Juan Pulgarín también nos pregunta, en el 2021 el IPC fue de 5.62 y el dividendo de 2006.
En el 2022 el IPC fue de 13.12 y el dividendo de 309. ¿Creen que el dividendo anunciado para 2023 afectará a la baja el valor de las acciones? Él está haciendo, Esteban, como una relación entre el IPC y el dividendo anunciado. No sé eso que pueda tener como consecuencia en la compra o venta de acciones. Listo, no, mira, yo creo que Juan está haciendo el recuento del dividendo total y es correcto, digamos, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros en el 2020 iniciamos un proceso de un dividendo extraordinario. En ese momento lo presentábamos a la Asamblea como un proceso de compartir una transacción muy importante que hubo en el 2019, que fue la desinversión de nuestra actividad de Termoflores, que ese activo, si ustedes recuerdan, en el 2015 2016 nos costó unos esfuerzos muy importantes. Nos costó en la historia, la primera vez en la historia de la organización que propusimos un dividendo en acciones y tuvimos mucho acompañamiento de los accionistas. Entonces, en ese momento, después de la venta de Flores, dijimos, se introdujo un dividendo extraordinario, que el propósito no era que se quedara, no era convertir un dividendo extraordinario en ordinario. Entonces, hicimos un proceso extraordinario. Lo habíamos venido reduciendo y este año se termina el dividendo extraordinario. El dividendo ordinario, que ya hoy por hoy representa la totalidad de la propuesta de distribución de utilidades que la Junta y la Administración le están presentando a la Asamblea, corresponde a un incremento del 15% en los dividendos ordinarios por acción que se estaban distribuyendo a los accionistas. Pasamos del orden de 252 pesos por acción y estamos quedando en 283 pesos por acción ordinarios. Entonces, por el contrario, lo que creemos es que el ordinario sigue y entra a complementar también el proceso de readquisición que se anunció, con una parte muy importante para retribuir a nuestros inversionistas. Con el apoyo que nos han dado en estos últimos años. Entonces yo, más que verlo como negativo, es entender muy bien el extraordinario se fue, el ordinario por el contrario está teniendo un incremento por encima de la inflación que lo sitúa en el orden del 15% frente al del año inmediatamente anterior. Y para complementarte, Esteban, dos cositas. La primera es que pues, el yield hoy es del 13% sobre el precio de la acción, o sea que estamos pues marcando pues un yield supremamente alto para el accionista que esté entrando. Y perdón ahí que se me puso en mute. Y entonces consideramos que es esto muy interesante. O sea, yo creo que hoy estamos viviendo un momento muy complejo. Nosotros tenemos cerca de 17.000 accionistas. Una gran mayoría de ellos son pequeños accionistas con posiciones por debajo de 20 millones de pesos en la acción. Así que nosotros, entregando un buen dividendo en efectivo y un programa de readquisición de acciones, creo que le vamos a poder ayudar muchísimo a la liquidez o las necesidades que puedan tener puntuales muchos de ellos, y es lo que hemos visto en los últimos 3 meses con los precios de la acción. Gracias, Gonzalo. Gracias, Juan Fernando, por la pregunta. Bueno, sigue otra pregunta también de Juan Fernando por el canal de Zoom. A quienes están en Twitter les decimos que es una transmisión alterna, no es el canal principal. No están teniendo acceso a la presentación que sí se puede ver en Zoom. Estamos haciendo pues como este experimento. En Zoom nos pregunta Juan Fernando Pulgarín, las nuevas acciones de Ecopetrol, esta vez no acciones pues de inversionistas, sino iniciativas o estrategias de Ecopetrol en materia de generación y transmisión de energía eléctrica, lo mismo que otras compañías, ¿qué riesgos traen en la gestión y resultados de Celsi? Ecopetrol, digamos que se le está dando una posibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo de actuar en el negocio de generación. Se le está, al parecer, dando un enfoque muy en el tema de solar y de eólico. Ustedes saben que aquí en Colombia está prohibida la integración vertical. Solamente 4 empresas, Santi, tenemos posibilidades de tener integración vertical, es porque estábamos integrados mucho antes de la ley. Y eso de acuerdo, Ricardo, lo que trae, complementándote la información, lo que trae el Plan Nacional de Desarrollo, que efectivamente Ecopetrol pueda ingresar y participar en las 4 actividades del sector de la energía,
pero si la generación proviene de fuentes renovables no convencionales. Entonces lo que haría es, no solo para Ecopetrol, sino para las otras empresas, podrían ser integradas siempre y cuando provenga la generación de esas fuentes. Las otras actividades que estén por fuera, como hidros grandes o térmicas y demás, en generación, solo nos estaría permitida a las compañías que estuviéramos constituidas antes de la ley 142 del 90. Gracias, Santi. Y hay muchas veces que nos preguntan, hombre, ¿cómo hacemos para bajar las tarifas? Las tarifas se bajan con competencia, con más participación. Si Ecopetrol quiere venir y jugar y tiene la capacidad para hacerlo, bienvenido. Eso sí, ojalá que no haga dumping ni empiece a hacer proyectos con rentabilidades o con costos de capital pues muy extraños, por decirlo menos, para ser una entidad pues pública. Pero de todas maneras creemos que una mayor competencia, traer más inversionistas. En el mundo solar y en el mundo eólico están llegando inversionistas de todas partes del mundo, de India, de México, de varios países europeos, de Estados Unidos. Entonces, la verdad es muy importante que se mantenga esa tendencia, que lo único que va a hacer es beneficiar a todos los clientes y consumidores de energía del país. Muchas gracias, Ricardo. Santiago, otra pregunta de Juan Pulgarín. Enerbit, que lo mencionamos ahora durante la teleconferencia, surge como una reacción a la fuerza que tienen empresas como Click Energy. Sí, nosotros estamos con este proyecto del comercializador digital, Juan Fernando, hace varios años, y ya pues digamos que logramos salir al mercado. El año pasado nosotros tenemos una configuración muy especial. Esta compañía tiene una configuración muy especial, es que puede ofrecer productos muy distintos a los que los comercializadores incumbentes pueden ofrecer. Y adicionalmente desarrollamos un hardware con unas startups caleñas y con nuestro equipo de innovación y de Enerbit, que es muy interesante, que ya viene evolucionando muy bien y que nos permite no solamente, digamos, utilizar un medidor inteligente X o Y, sino que tener otro dispositivo que nos permite una interacción y una capacidad de interrelación muy importante con los clientes. Entonces, es un comercializador que tiene su bailado, que tiene su diferencial, que esperamos que pueda ir con productos mucho más allá de temas de energía, que pueda interactuar con los clientes, y esperamos que muchos de ustedes en el futuro se puedan volver clientes de Enerbit si están en ciudades como las que mencionamos, y creo que vamos a llegar a otras en el plan de expansión que tenemos para este año. Muy bien, hay un comentario de Olga Elena diciendo que le gustó mucho esa noticia de la fibra óptica en escuelas, que los empresarios deberían hablar más de esas cosas buenas que hacen. Muchas gracias, Olga Elena. Diego Sánchez pregunta, ¿en la propuesta de recompra tienen planteados los montos y el tiempo en que se repartirán esas cantidades destinadas a la recompra de acciones? No, vamos a asamblea ahorita, Diego, a presentar el reglamento, esperamos que nos lo aprueben y vamos a estar con mucha diligencia con los equipos, ya estamos diseñando un plan para demorarnos lo menos posible en el plan de que podamos estar ya operando en pantalla o operando con el mecanismo independiente que mencionamos. Tenemos los 300.000, si los 300.000 se requieren durante este año, pues se van a usar este año, es de acuerdo a lo que nuestros accionistas nos vayan solicitando y pidiendo, así que estamos con toda en ese sentido, de ser muy activos en la ejecución de ese mandato de readquisición. Una nueva pregunta de Juan Pulgarín. A raíz del escudo fiscal, dadas las nuevas reglas tributarias de la tasa de tributación mínima, Celsia hará menos inversiones y gastos deducibles. ¿Ya tiene decisiones en este sentido? Hombre, lamentablemente sí. Es que les voy a contar, pues, aquí le voy a pedir a Esteban que nos haga el recuento de cómo la ley 1715, que nos daba casi que un incentivo en los proyectos, en la TIR de los proyectos de cerca de 300 puntos básicos, como con reforma tributaria y nuevas medidas que vienen en el Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente la eliminaron. Entonces, contanos, Esteban, un poco de qué se trata de eso. Claro, y como tiene Juan en su pregunta, ahora en la reforma tributaria, cuando se introdujo la tasa mínima de tributación del 15%, tuvimos una afectación muy grande en el sector de renovables,
y en todo lo que tiene que ver con transición energética, pues para que hablemos del término como es, ahí van a quedar recapturados hidrógeno verde y otra serie de temas. Básicamente lo que genera es un acotamiento al uso de la 1715, porque ya no podemos llegar a tasas del cero, como la ley 1715 promovía y propendía para poder que los proyectos hicieran mucho más rápido su retorno y pudieran ofrecer tarifas más competitivas, sino que ahora vamos a estar todos sujetos a esa tasa mínima del 15. Eso más o menos en nuestros cálculos representa un costo de la mitad de la 1715. Y si a eso le sumamos unos apartes que tenemos incluidos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo que está en este momento en discusión, que tiene que ver con el aumento en las contribuciones de los proyectos de fuentes de energía renovables no convencionales, pues básicamente estaríamos viendo que entre esos dos se podría, del 1 al 6, perdón, aquí me hacen las caras como siempre. No, es que la es ley del impresionante. plan. Es que imagínense que le pusieron los proyectos solares y eólicos una contribución del 1% de las ventas brutas, ojo pues, Sí. de las ventas brutas al 6%. Entonces, qué golpecito. La sextuplicada, entonces entre esa sextuplicada y la tasa mínima de renta, pues básicamente eso es como el 100% de la 1715. Pues como tener una ley de incentivo para la transición energética que otras dos leyes adicionales vuelven inocuas desde ese punto de vista. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos los empresarios para adaptarnos? Lo único que hay que hacer es, para poder recuperar esa rentabilidad, hay que mirar el tema de si uno es capaz a través de diseño, al interior del desarrollo del proyecto, de reducir los costos y CAPEX, pues todos sabemos que es bien difícil, porque uno ya pues trabaja con cosas bastante optimizadas. Hay que subir los precios de la energía. Entonces, no es que se caigan per se los proyectos, pero sí van a salir más caros para los clientes, el kilovatio solar o el kilovatio eólico, lo que sea. Y fuera de eso le ataca proyectos de baterías de almacenamiento, proyectos de hidrógeno verde, como bien lo mencionabas, y proyectos hasta de eficiencia energética se ven afectados por estas normas. Se borró con el código lo que se había escrito con la mano en la 1715, lamentablemente. Se hace más difícil el cierre de proyectos, Juan Fernando. Ve, y déjame un dato que no es que pasemos volando en el guión, pero normalmente nunca lo enfatizamos, pero yo creo que la pregunta de Juan, bueno enfatizarla y es, ¿cuánto fue nuestra provisión de impuesto corriente de renta este año? Fueron 287.000 millones de pesos lo que Celsia Colombia provisionó como pago de impuestos en Colombia. Eso es un poquito más de un 60% de incremento, como lo decíamos en el guión, contra el impuesto que promedio pagamos. Pagamos más o menos 170, 180 mil millones. Este año vamos a pagar 280, pues tenemos causados 287 mil millones. Eso es una máquina de pago de impuestos muy importante, que era una máquina muy importante de esos beneficios de 1715 para poder acelerar. Eso es una explicación muy importante de los 300 megavatios que al cierre de este año van a estar operando en solar. O sea, que le están mandando un mensaje pues al gobierno de que cuide esta empresa que es el principal socio. Pues hombre, es que ya pues 258 mil millones de pago que sin falta hacemos. Que cuiden al sector con las medidas que se vayan a tomar ahora. Bueno, sigamos, Gonzalo. Muy bien. Otro tema pues que suscita mucho interés es la recompra de acciones. Diego Sánchez nos pregunta cómo se va a financiar esa recompra. Mira, es una muy buena pregunta y en este momento pues estamos haciendo todo el ejercicio. Lo que yo sí les diría es que en este momento dentro de nuestro plan principal de financiación no está hacer uso de la deuda. Digamos que no tenemos en nuestro plan principal hacer uso de mayor endeudamiento para el proceso de readquisición. Estamos haciendo aquí el análisis de nuestro flujo de caja en el año, de las fuentes de dividendos que tenemos desde Celsia Colombia, desde las operaciones de Centroamérica, para que podamos fondear de una manera muy eficiente la readquisición de acciones sin generar con eso un mayor endeudamiento en la compañía. Eso es por ahora lo que les puedo decir. Tenemos obviamente una caja, como vieron al cierre del año, cerramos con 324 mil millones de caja consolidada. Y la idea es ver cómo, nuevamente a través de flujos de esa caja, porque no toda está en Celsia S.A., podemos facilitar esa operación. Pero
nuestro principal objetivo es que la readquisición no se haga con mayor endeudamiento en la organización. Así sea que en el corto plazo, por algunos periodos, hagamos uso de deuda, pero digamos que en la foto no debe cambiar nuestra posición de endeudamiento. 108 personas conectadas a nuestro space de Twitter, muchas gracias a ellos, 208 en el canal de Zoom. Tenemos una pregunta de Ana Huasca. Con el deterioro de las inversiones de Porvenir 2, ¿aún queda algún saldo registrado en el balance que corresponda a esa inversión? Y lo mismo para el caso del fideicomiso de Bahía de las Minas, en Panamá. Asumo que esa me toca a mí. Sí, entonces, a ver, Ana, en Porvenir 2, sí, este deterioro todavía tenemos, nosotros en Porvenir 2, que trabajamos un segundito, tenemos nuestra inversión en Porvenir 2, tiene dos partes, una parte en el activo y una parte en el pasivo. En el activo tenemos un valor remanente de 121.000 millones de pesos, que es exactamente igual al valor que tenemos en el pasivo, que es de 121.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué te digo estos dos números? Porque mi respuesta va en este sentido. A nivel de exposición patrimonial es cero. Ya no tenemos una exposición patrimonial positiva en el proyecto Porvenir 2. No significa que el activo sea cero, simplemente nuestro activo sigue valiendo 120.000 millones y nuestro pasivo vale 120.000 millones de pesos. Y en la parte del fideicomiso de las minas, sí tenemos, y realmente lo que tenemos es una expectativa muy importante de generación de caja en ese fideicomiso. Lo que hicimos fue básicamente un deterioro por cautela contable de nuestra expectativa con las diferentes, con la volatilidad, con las variaciones de los precios internacionales de las metales y demás, cuánto esperábamos que lo que ya tenemos en el fideicomiso pudiéramos recuperar. Pero sí, seguimos teniendo un valor y tenemos una expectativa de recuperación de caja asociada a ese fideicomiso. Muchas gracias, Esteban. Vamos a darle la palabra a las personas que en la teleconferencia por Zoom están levantando la mano para participar. Entonces, por favor, Roberto Paniagua, puedes activar el micrófono y hacer tu pregunta. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, Roberto. Buenos días, ¿me pueden confirmar que me están escuchando, por favor? Hola, Sí, Roberto. Roberto, gracias. Adelante. Hola, buenos días, ¿me pueden confirmar que me están escuchando, por favor? Sí, Roberto, te estamos escuchando. Te escuchamos, Roberto. Sí, aló, buen día. ¿Me pueden confirmar que me estén escuchando, por favor? Roberto, adelante, te estamos escuchando. ¿Sí nos escuchas? ¿Aló? No, no nos escucha. No nos está Sí, aló, escuchando. buenos días. También está Caterina Ortiz en turno para hacer su intervención. Caterina, adelante, por favor. ¿Qué pasó? Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Hola, Catherine, sí. Muchas gracias por el espacio. Yo Hola, sé que, buenos días. ¿Me están escuchando? ¿Qué tal? creo que Roberto ya si lo dejamos hablar primero. No, dale, Catherine, adelante. Listo, no. Bueno, yo sé que al inicio Ricardo hizo una introducción muy completa respecto pues a todo este tema pues de las tarifas, de la CREC, el apagón y demás, pero sí quisiera saber un poco y entendiendo igual que todavía no tenemos ninguna claridad de lo que el presidente pretende hacer con esa decisión de asumir las funciones de la CREC, si ustedes nos pueden contar si han revisado de pronto el alcance jurídico de esa decisión y hasta dónde podría llegar con esa decisión y si hay algunas limitantes respecto a los cambios que pueda hacer, porque pues en general la preocupación de todos ha sido pues qué tanto se puede impactar las finanzas de las compañías que hoy están expuestas al sector en toda la cadena. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también entender si
por lo menos el superintendente de servicios públicos ha dado algunas declaraciones en medios diciendo que lo que van a sacar más rápido es un indexador para que las tarifas no varíen, pues como venían variando, etcétera. No ha sido muy claro, pero me gustaría saber si eso lo han conversado ya ustedes directamente con ellos y tienen pues por lo menos algún conocimiento adicional respecto a estos pronunciamientos que ha dado el superintendente de servicios públicos al respecto. Es Bueno, eso. gracias, Catherine. Mira, te voy a responder la segunda. Aquí está Santiago Arango para que nos dé claridad como un político de las diversas interpretaciones legales que hay alrededor de la intervención, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Con respecto a las declaraciones de superintendente, son declaraciones a medios de comunicación. No ha habido una reunión todavía de los gremios directamente con el superintendente. Creo que se están agendando algunas reuniones muy pronto para entender pues qué es lo que están pensando. Te cuento lo del indexador. Lo del indexador venía, mejor dicho, es increíble. Todas las tarifas de energía de Colombia se indexaban con el índice de precios del productor, con el IPP, y no con el IPC, e históricamente siempre ha sido mucho más favorable el IPP como indexador. Ha beneficiado siempre a los clientes. Los últimos 18 meses tuvieron un comportamiento completamente extraño y errático del IPP, que incluso cuando tú miras las curvas hoy, las curvas del IPP van cayendo aceleradamente y muy posiblemente en unos meses vuelvan a entrar en lo que siempre fueron, y es que hay cierta estabilidad del IPP frente al IPC y que puede ser conveniente. Entonces, ahí está el debate de si se debería crear un indexador para el sector. Eso es complejísimo, complejísimo, es una tarea dificilísima. Creemos que el IPP, digamos, era un indexador pues muy estable, muy bien manejado y que permitía mantener, digamos, en un nivel la suficiencia financiera de todo el sector que es conformado por entidades públicas y privadas, como lo hemos hablado. Entonces, estaremos en esas discusiones, Catherine, todavía no hay nada, una respuesta muy larga para decirte que estamos todavía sin nada de claridad. Entonces, Santiago, hablemos un poco de la discusión legal. De acuerdo. No. Hola, Catherine. Y espero no ser muy técnico, voy a tratar de ir muy rápidamente por la discusión y haciendo claridad que cuando existimos 3 abogados hay 10 interpretaciones diferentes. Todo nace, Catherine, de la Constitución Nacional. Lo que plantea el decreto que hoy tenemos es que el presidente, el artículo 370 específicamente, por si lo quieren buscar, es que el presidente puede asumir todas las políticas generales de la administración y control y eficiencia de los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, hoy el presidente reasumió las funciones que le había otorgado a la CREC para asumir, como bien lo dice, todas las políticas generales de administración. ¿Qué decimos nosotros? Que el artículo 367 de la misma Constitución Nacional le entregó, fue a la ley o al congresista o al legislador en su caso, para que éste fijara a través de la ley, específicamente que lo hizo en la ley 143, todas las competencias y responsabilidades en lo que se refiere al régimen tarifario. Entonces, hasta hoy creemos que efectivamente el presidente puede reasumir perfectamente las competencias de carácter de índole general, pero si ya van a empezar a proferir decretos específicos que toquen el régimen tarifario, ahí donde nosotros consideramos que él directamente no lo puede hacer porque fue la ley o el legislador en su momento, a través de la ley 143, quien delegó esas facultades en la CREC, que es lo que ustedes han podido ver también por las mismas cartas de la CREC y algunos profesores universitarios que han, digamos, se han interesado sobre la materia. Eso es básicamente, estamos esperando, hoy solo está el decreto este de carácter general, estamos esperando que emitan otro decreto donde ya específicamente podamos revisar en qué se impactará el sector y el mercado. Ok, perfecto. Y una última pregunta relacionada también con todo este tema. ¿Eso cambia las expectativas de inversión futura de Celsia? O sea, ¿ya ustedes han tenido algunas revisiones en el plan de inversiones hacia adelante o por lo menos están esperando a ver qué pasa para poder tomar decisiones de inversión frente a lo que pues como analistas conocemos que es el plan de inversiones que Celsia tiene a futuro? Pero indudablemente, Catherine, esto afecta completamente
el ánimo y las expectativas de inversión. En este momento estamos con una prudencia absoluta para enfrentar cualquier proyecto. Entonces, hablemos de dos tipos de CAPEX. El CAPEX recurrente, lo mencionábamos. El CAPEX recurrente lo bajamos a la mínima expresión que nos permita cumplir con nuestros compromisos regulatorios y mantener la calidad y el servicio de energía como nosotros lo prestamos y estamos acostumbrados. Por el otro lado, el CAPEX de expansión tiene hoy unas reglas de operación completamente diferentes. Tasas de rentabilidad completamente, de expectativa de rentabilidad completamente ajustadas al nuevo costo país, a los nuevos riesgos regulatorios que hay, a los nuevos riesgos de intervención. Con base en eso, pero aún así estamos en hold, en stand-by, esperando a ver qué va a salir en estos meses, con qué propuestas de cambio regulatorio vienen, porque sin tener claridad, pues mal haríamos nosotros en seguir en un plan de inversiones. Y adicionalmente está el tema del cierre financiero, Esteban, que le estamos exigiendo pues a cada proyecto que tengamos, antes de empezar, tener cierre financiero. Total, Richard. Y yo iba a sumar otra más. En el tema pues de transición energética, es que una parte muy importante del CAPEX de este año también está en veremos, porque la respuesta a solicitud de conexiones que debía ocurrir en diciembre del año pasado no ocurrió. No nos han llegado y hoy los es datos. 22 de febrero. Entonces, Sí. todo eso también está impactando el CAPEX de expansión de la organización, que para este año era muy fuerte, por ejemplo, en la parte solar, en la parte eólica, lo que hemos visto, la discusión eólica que salió en prensa. Entonces, todo eso está impactando, obviamente, el CAPEX que tenemos. Así es, con mucha prudencia, cuidando la plática de nuestros accionistas, Catherine, y no irnos a meter en camisa de 11 varas que nos vayan a hacer unos cambios regulatorios que nos afecten los proyectos. Así que, terminando lo que ya venía pues en desarrollo y con mucha prudencia, esperando y pidiéndole al gobierno que dé señales de confianza inversionista, porque es que los kilovatios en Colombia se necesitan. Colombia necesita todos los años más o menos 2 máquinas de hidroituango que estén entrando, para darte como una idea. Es decir, nosotros necesitamos entre 500 y 600 megavatios hídricos, o más de 1000 solares, o más de 250 térmicos. Pues, o sea, cualquiera de esos tres, porque es que Colombia sigue creciendo orgánicamente. Así que necesitamos señales para que eso se pueda mantener. Gracias, Catherine, por la pregunta. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y les cuento que había varias preguntas en el Zoom sobre CAPEX, entonces de esta manera las damos por respondidas. Hay una pregunta de Jorge Estrada. Disculpen que no entendí bien el tema de la propuesta de dividendos. Se propondrá una distribución de dividendo ordinario de 283 pesos por acción y en lugar de distribuir dividendo extraordinario se utilizará ese dinero para la recompra de acciones. ¿Es así, Esteban? No, no es exactamente así, Gonza. Efectivamente, el dividendo extraordinario que se tuvo durante los 2 años anteriores termina, y no es que esa plata se destine a, sino que este año llega otro mecanismo diferente, que es el mecanismo de readquisición de acciones, pero lo que tenemos es un dividendo ordinario como tal, finaliza el dividendo extraordinario y se pone a consideración también de la Asamblea la aprobación del programa de readquisición de acciones. Muy bien, muchas gracias. Roberto Paniagua, ¿qué tal si hacemos otro intento para que puedas hacer tu pregunta, que te veo todavía levantando la mano? Entonces, si puedes, por favor, intentar de nuevo. Hola, estábamos escuchando perfecto. buenos días. Tengo 3 preguntas que ya había dejado en el chat, pero las voy a hacer brevemente. La primera de ellas está ligada a si nos pueden dar algún color sobre guidance, CAPEX o EBITDA para este año. La segunda, ¿qué estrategias ven hacia 2023, dadas las presiones tan fuertes que han tenido en costos y gastos operacionales y en gastos financieros por indexación a la inflación? Y la tercera, dentro de las compañías que están listadas en bolsa en Colombia, Celsia es la menos diversificada geográficamente en términos de EBITDA. Quiero saber ustedes qué planes tienen para reducir ese riesgo país en Colombia, que mínimo va a estar por 4 años. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar una primera parte de tu pregunta. Perdón, Gonzalo, ya
aquí en el multitasking de tener dos canales. El CAPEX previamente ya lo habíamos. Entonces, en el tema de los indexadores, la estrategia de la organización siempre ha sido tener una deuda que refleje los indexadores que también tienen los ingresos. Por eso es que nuestra deuda fundamentalmente tiene a nivel Colombia, está atada al IPC. Si uno mira los efectos que tuvo en el ingreso y los efectos que tuvo en el gasto, eso básicamente se está neteando. Entonces, por ahora no hay un tema diferente de continuar con esa correlación de los dos, del indexador de IPC en la deuda, porque pues digamos es la mejor forma de correlacionar con lo que pasa en los ingresos de la compañía. No teníamos hoy como tal un guidance estimado para darles, ya les mencionamos el tema de lo que estamos pensando en el CAPEX, y yo te diría que por hoy, en el tema del EBITDA no estamos viendo grandes crecimientos en el EBITDA, estamos viendo temas que pueden oscilar en valores con unos crecimientos pequeños. Tenemos que recordar que todavía falta por recoger en los resultados del 2023 una parte importante del Pacto de Justicia Tarifaria, particularmente en lo que tiene que ver con la componente de transmisión y distribución, en sus efectos. Y obviamente sí estamos esperando para el 2023 un cambio muy importante de tendencia en lo que ocurrió en el 2022 en el negocio de generación. No esperamos un año con tal nivel de producción en nuestras centrales hidroeléctricas como en el que tuvimos en el 2022. Entonces, si bien no tenemos un guideline en términos de vida, sí estamos siendo cautelosos de decir que no esperamos un gran comportamiento, pues unos crecimientos como los que vimos en el 2022 para ese indicador. Complementaría, Esteban, con una pregunta que hace Filósofo BBC, que nos la hace por ahí por Twitter, de pregunta, tarea para el colegio. Pues si nos bajan a sombrerazos un poquitico las tarifas, ¿qué va a pasar con nuestros costos? Que pues muchos de nuestros costos están indexados a IPC o a IPP. Y ahí quiero hacer una reflexión, y es la capacidad de Celsia de adaptación. Y eso yo creo que es muy importante. Miren, nosotros hoy, ¿en qué estamos? Y es en lo que nosotros podemos controlar. ¿Y qué podemos controlar? Es la forma en que operamos. Entonces, hoy nuestros equipos comerciales, de TI, de operación de generación, todos están mirando formas en donde podamos disminuir nuestros costos de operación, incorporando tecnología, nuevas formas, nuevos protocolos, que podamos mantener nuestros estándares, nuestros sistemas de calidad, pero con una reducción importante en el costo. Entonces, estamos haciendo cosas, por ejemplo, cambiando patrones de silvicultura, tecnologías, herramientas para poder hacer las tareas. Ustedes saben que el 30-40% de nuestras tareas de mantenimiento es silvicultura. Por el otro lado, en el tema del mantenimiento de equipos, hemos estado haciendo los pilotos muy interesantes en Tolima con equipos que van en moto haciendo actividades menores, con identificación temprana del tipo de daños, con equipamiento diferente en las BOL, que son nuestros equipos de cuadrillas que están en el mercado. Estamos haciendo un poco de todo, viajando a congresos, viajando a ver tecnologías distintas, entendiendo qué está pasando en el mundo para poder operar. Y eso aplica para nuestro negocio de energía, para el negocio de Enerbit, para el negocio de Internet, para los negocios de eficiencia energética. Entonces, un poco para responderles esa pregunta. Y lo otro es la diversificación geográfica. Nosotros sí estamos relativamente pues, con una diversificación geográfica bajita, pero es que hoy diversificarse para nuestras actividades es complejo desde el punto de vista de la tasa de cambio. Está muy costosa nuestra tasa de cambio para salir a hacer adquisiciones o buscar nuevas operaciones, digamos, no orgánicas. Y por el otro lado hay otra diversificación que yo creo que está bien explicada, estamos hoy en un mundo muy regulado. ¿Cómo entramos a mundos, en un mundo muy regulado, perdón, a mundos no regulados? Entonces, en el mundo de generación tenemos muchas transacciones B2B. El negocio solar es muy de B2B. Tenemos el mundo de eficiencia energética, que es muy de B2B. El mundo de retail que tenemos para nuestros clientes, que está llegando a cifras de 40 a 50 mil millones de pesos en ventas al año. O sea, estamos entrando en nuevas líneas de negocio que permitan
usar la experticia, la capacidad de los celsianos de desarrollar negocios, de atraer inversión, de conseguir socios y de desarrollar mercados para que nos den esa diversificación en Colombia. Pero claramente está más difícil la diversificación fuera de Colombia en este momento, aunque no dejamos de estudiar posibilidades. Muy bien. Sigamos entonces, Gonzalo Chucho, con preguntas. Hay un set de preguntas, Ricardo, Esteban, Santi, sobre el tema de la recompra. Sí, entonces yo creo que vale la pena como unificarlas en un solo bloque. Uno dice que si no les preocupa que después de la recompra de acciones la liquidez de la acción sea aún más baja, ¿por qué no lanzar una OPA completa y deslistar? Otra persona dice, Juan José Carlos Reales, ¿qué porcentaje accionario de la compañía pretende recomprar? Y había otra, si tienen alguna planificación con la readquisición de acciones y o valores ya puntuales. Está la pregunta Jairo Moreno. Básicamente, aquí mirando por encimita veo que esas eran las preguntas alrededor del tema de la recompra. Perfecto. Yo creo que fuimos muy enfáticos en la parte donde hablamos de la readquisición, de que esto tiene un objetivo y es de darle un soporte de liquidez a nuestros accionistas, a esos accionistas minoritarios especialmente, que no están encontrando liquidez para liquidar posiciones relativamente pequeñas. Entonces, ese es el objetivo principal. Nosotros, los 300.000 millones, básicamente cumplen como un valor desde el punto de vista regulatorio cercano, pero no es, no es exacto, para poder llegar hasta adquirir un 10% del capital accionario, pero eso es variable. Las otras preguntas, pues no, digamos que, no sé, Esteban, si tiene algo para complementar. Pero ese es básicamente el objetivo. Ahí completando, y una pregunta que también había en el chat era qué íbamos a hacer con las acciones readquiridas. Yo creo que vale la pena como complementar y aclarar que estas en teoría no salen de circulación temporalmente y quedan en suspenso todos los derechos inherentes a las mismas, es decir, no harán parte pues, del quórum para ir a decidir ni para la repartición de utilidades. En el momento quedan en el patrimonio de la compañía, pero quedan en suspenso y después, no en este momento, más adelante, pues se puede decidir hacer lo que estaba ahí en el artículo 4 y 7 del Código de Comercio, y es básicamente enajenarlas, distribuirlas entre los accionistas, cancelarles, aumentar proporcionalmente el capital, pero como les digo, están las posibilidades, pero hoy pues no está determinado nada al respecto. Sí, hoy estamos en fase de readquisición. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santi. Démosle la palabra a Sebastián Gallego de Ashmore. Él está ahí levantando la mano en el canal de Zoom para hacer su pregunta. Adelante, Sebastián. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Por mi parte, 3 preguntas. En el frente regulatorio, más allá de todo lo que han comentado hasta ahora, podemos esperar que el presidente Petro pues haga extensión del decreto inicialmente a los 3 meses iniciales que lo ha tenido o que realmente, pues, qué tipo de expectativas se tienen en ese frente y si eventualmente también se pueden hacer modificaciones, esperan ustedes, de la ley 142 y 143. La segunda pregunta, les toco un tema y les pregunto por algo que quizás de lo cual no se ha hablado, y es las expectativas de fenómeno del Niño. Si pueden comentar su expectativa, su visión y sobre todo teniendo todos los retos que hay hoy en día desde el frente regulatorio y desde otros que han comentado. Y la tercera pregunta, haría pues como una manera diferente de preguntarle el tema de la readquisición, y es viendo ese costo de deuda que Esteban, si mal no me falla la memoria, mencionó que el costo de deuda está alrededor de 16%. ¿Cuál es el racional y el proceso que ustedes tienen internamente para determinar que, digamos, el buyback o la readquisición es una mejor opción financiera versus, digamos, prepagar deuda? Sobre todo viendo el slide 17, donde ustedes, pues, desafortunadamente no han cumplido como las métricas de endeudamiento en la deuda total, me refiero. Ustedes tenían un presupuesto por debajo de 5 billones, hoy están en más de 5.5 billones. Entonces quería entender
como ese racional financiero más allá del soporte a los accionistas minoritarios de la liquidez y el tema pues de mercado. Gracias. Perfecto, Sebastián. Están muy buenas las preguntas. Si quieren, empecemos con la primera del tema regulatorio, de las posibilidades de prórroga del decreto y cómo lo ves, Santi. Perfecto, no, gracias, Sebastián, por la pregunta. Mira, en principio el decreto viene solo por un plazo de 3 meses y no debería, o según de acuerdo como está conformado el decreto, no podría prorrogarlo. Lo que haría ahí técnicamente el decreto, lo que deberían hacer es volver a emitir otro proyecto de decreto, volverlo a sacar para consulta durante el plazo pues correspondiente y emitir un nuevo decreto asumiendo, ampliando las competencias. Pero pues para hacerte resumen, el decreto solo establece un periodo por 3 meses y que no se puede prorrogar. Y frente a las posibilidades de reforma de la ley 142, efectivamente, pues ha circulado en los diferentes gremios y diferentes escenarios académicos un proyecto de modificación de la ley 142. Hoy no ha sido presentado, no ha sido radicado ante el Congreso, pero también en medios de comunicación el superintendente y demás miembros del gobierno nacional ha indicado que es una de las ideas. Este decreto viene andando, habla mucho de empoderar pues a las comunidades, a los usuarios y demás, pero pues digamos formalmente no hay nada radicado ante el Congreso ni conocemos formalmente ningún proyecto de ley. Sí tenemos indicios como te lo mencionaba. Perfecto. Y te hablo un poco del fenómeno del niño para que le demos tiempo a Esteban a que siga preparando una buena respuesta para el tema financiero. El fenómeno del niño, te cuento que tiene esta perspectiva. Las últimas 2 semanas pasó la probabilidad de un 45-50% a un poco más del 60% hacia finales del segundo semestre del año. Estamos entrando ya en la temperatura del Pacífico prácticamente ya saliendo de la Niña. Ya empieza un fenómeno de calentamiento del Pacífico, lo cual cuando tú miras esa probabilidad que históricamente ya estamos llegando al límite del tiempo en donde se debería haber presentado un fenómeno del Niño o una sequía fuerte, todo esto nos lleva a pensar que sí vamos a tener tiempo seco más alto de lo normal hacia finales del año y muy posiblemente, si no se configura el Niño este año, en el 2024 se debería estar configurando un fenómeno del Niño. Así que sí es una situación compleja y por eso es que hay tanto ruido con los precios de bolsa hoy, porque los que operamos en embalses estamos viendo estas señales, empezando a reservar el agua para esa situación y cuando queremos reservar el agua, pues básicamente el sistema busca que se prendan las plantas térmicas a carbón o las plantas térmicas a gas. Y en eso quiero hacer 2 reflexiones. Hace 2 años, una planta a carbón se prendía y generaba 250 pesos el kilovatio. Hoy puede estar por los lados de 400 pesos el kilovatio por tasas de cambio, por precios de commodities, por todas estas razones. Y el gas, cuando uno hace 2 años se podía prender a 350 pesos las térmicas a gas, hoy se están prendiendo, no sé, dependiendo de la térmica, pero digamos las térmicas de la costa entre 500 y 600 pesos, diría pues yo. Entonces, fíjense que reservar el agua hoy es mucho más costoso que lo que era hace 2 años. Entonces, cuando la gente habla de volatilidad en los precios de bolsa, no tiene en cuenta ese factor, que es tasas de cambio, precios de commodities, y también un poco las señales que se han dado de parte del gobierno de no exploración de gas, que afecta claramente el precio de los energéticos en Colombia, porque el inventario del gas en Colombia pues sube de precio. Es un poco esa la situación que tenemos con fenómeno del Niño, Sebastián. Claramente las probabilidades empiezan a subir. Estamos entrando a la primavera, donde supuestamente los pronósticos son más inexactos, pero saliendo para allá entre mayo y junio, diríamos, ya sí vamos a tener una posición muy clara de cuál es la perspectiva. Hablemos un poco de tema financiero, Esteban. Bueno, lo primero es que yo ya sí me extrañaba que no fuera a haber bullying en la mesa el día de hoy, pero estamos muy pensé juiciosos. que íbamos a salir invictos, pero bueno. Sebastián, voy a tratar de tomar tu pregunta como por partes y voy a empezar por la última afirmación y es, no cumplimos el guideline. Efectivamente estamos por encima de la deuda que nosotros esperábamos tener.
pero es importante varias cosas. Uno, seguimos en la métrica de apalancamiento que queríamos, que era estar alrededor de 3 veces de EBITDA. Entonces, no estamos salidos de ese guideline importante, que es como el apalancamiento que queremos tener como negocio. Dos, hay un hecho que no, pues que digamos que no están en nuestros cálculos normales por la manera como alocamos la deuda dólar con operaciones dólar, deuda pesos con operaciones pesos, y es que para el final del año fueron 200.000 millones de pesos, lo que la diferencia en cambio genera, que realmente es un tema de traducción de estados financieros, pero nada de endeudamiento adicional. Para todo lo demás, tenemos varios proyectos que en la relación con las plataformas y el cash out de la senda de la opción tarifaria que no se realizaron el año pasado. La opción tarifaria, de hecho, ya se vendió, la operación de venta al BID se ejecutó en enero de este año y llegaron 210.000 millones de pesos ya en caja, y tenemos varios proyectos que por el orden de unos 500.000 millones de pesos estamos pensando traer una vez se maduren esos proyectos para poder hacer la venta a las plataformas. Entonces yo te diría es, sí, transitoriamente al cierre del año cerramos por encima de lo que esperábamos, un pedazo es por traducción y otro digamos que son retrasos que se nos dieron en la ejecución de nuestro plan del 2022, pero que no significa que no van a entrar esos recursos en el tiempo y nos van a ayudar a hacer la reducción del apalancamiento. Eso, digamos, de cara a quedamos lejos, sí, pero digamos que no es un quedar lejos de manera estructural, es pues, por unos temas, unos coyunturales y otros simplemente por traducción. Lo segundo, ¿dónde está la deuda y quién va a hacer la readquisición? La readquisición la va a hacer la SA. La SA es una compañía que no tiene endeudamiento. Fundamentalmente, la deuda que tiene hoy por hoy la SA está respaldada en una operación de una cuenta por cobrar que se tiene con Celsia Colombia en la venta de los activos que se hizo en el 2017, 2018, y realmente todos los flujos para hacer frente a esa deuda vienen de la Colombia. Hoy toda la deuda está en la Colombia y cuando nosotros miramos individualmente la Colombia es una compañía con un nivel de apalancamiento de 2.3 veces, 2.4 veces. Entonces digamos que prepagar deuda, si quisiéramos en las fuentes, quien tiene que prepagar deuda sería la Colombia y no sería una buena decisión. Máxime que quien paga el mayor cantidad de esos 280.000 millones de pesos es la Colombia y estaríamos quitando un escudo fiscal gigantesco a esa organización que hoy produce el gasto financiero. En la SA que tenemos un poquito más de flexibilidad y por eso le decía ahora en la respuesta a la pregunta de las fuentes de fondeos, estamos viendo cómo a través de toda nuestra estructura hemos subido esos recursos, pero la idea es que no sea con endeudamiento para que la SA no cambie su perfil de deuda y no lo hagan tampoco las entidades operacionales. Entonces digamos que en un sentido de sí entendemos que el 16% está ahí, el 16% es coyuntural. Una vez el IPC baje, que nos está ajustando también los ingresos, deberíamos regresar a los niveles más normales. Y si hoy hiciéramos ejercicio, lo que estaríamos ejecutando realmente es un costo muy grande en la optimización de valor de la Colombia, que es quien tiene el grueso de nuestro endeudamiento. Por eso, digamos, no perseguimos el pago de deuda en el corto plazo en esa entidad. Eso no significa que en nuestros horizontes no tengamos un interés de bajar el endeudamiento total de la compañía, pero adicionalmente, como creo que lo mencionábamos en la llamada del tercer trimestre, una parte muy importante de nuestro plan de cara a los riesgos macroeconómicos, más allá de los riesgos regulatorios que hemos hablado mucho en esta llamada, perdón, es los riesgos macroeconómicos de un momento difícil de no liquidez, pues la mejor que podemos tener es tener una deuda ya contratada con un perfil muy largo y poder administrar nuestra caja de manera un poquito más flexible. Entonces, por eso es que el plan ha sido más en esa vía que no en el de prepagar deuda. Sebastián, ¿tienes alguna otra inquietud? Muchas gracias, les decía por las respuestas, muy claro, por ahora eso sería todo. Gracias, Sebastián. Suerte. Bueno, tenemos otra persona levantando la mano en el canal de Zoom, es Mauricio Mesa. Adelante, Mauricio, por favor.
que no sea nuestro director de proyectos, que es su homónimo. Su homónimo. Este Mesa es con S, el nuestro es con Z. Bueno, Mauricio está ahí. Te pido el contacto tuyo a No traje tarjetas. No, yo se lo paso. Y te paso el de Andrés. Mauricio. Bueno, vamos a seguir con otra persona. Ricardo no tiene el apellido. Ricardo no tiene el apellido puesto. Adelante, por favor, con tu pregunta. Buenos días a todos, Ricardo Sandoval de Bancolombia. Muchísimas gracias por la llamada. Yo tenía dos preguntas. La primera respecto al fenómeno del niño que acaba de mencionar Ricardo, y es que hoy el precio marginal de escasez está en los 1.170 pesos, ¿no? Y el precio en bolsa está en 442 pesos. Ante un escenario, digamos, de sequía o digamos de un costo de oportunidad alto de reservar agua, yo quisiera saber si podríamos ver en la tarifa regulada que pagan los usuarios un incremento en el costo de la generación al doble. Es decir, en el momento en el que hayan escenarios de escasez, sí sería posible que inclusive la tarifa que hoy quieren rebajar aún así se vea afectada por esos temas. Esa es como la primera pregunta, que si quieren me la pueden responder y yo ya hago la segunda. Claro, tocayo. Mira, Ricardo, es lo siguiente, y es una pregunta maravillosa. Hay un hilo que le recomiendo a todos los de Twitter que sigan a Colgen. Ayer sacaron una explicación pues de esas de los Magic Boards muy bacanas sobre cómo funciona la bolsa, cómo se contrata la energía en Colombia y qué exposición hay en el mercado total a bolsa y qué está contratado a largo plazo. Entonces yo, por ejemplo, te voy a dar una respuesta muy bonita para los clientes de Celsia del Valle y del Tolima. Nosotros estamos contratados al 95%. Es decir, a nosotros nos puede llegar el fenómeno del niño y disparar los precios de bolsa al 1.170, digámoslo así, de precio marginal de escasez, y nuestros clientes prácticamente no ven ninguna diferencia. Pero ahora veamos el país. El país completo está contratado hoy en un 80% en contratos de largo plazo. Esos contratos de largo plazo creo que están alrededor en el mercado, sí, 300 pesos, 270 a 300 pesos. Entonces imagínate eso, el 80% no se ve afectado, queda el 20%. Pone el 270 y hagámosle la cuentica que en estos días hacíamos nosotros internamente y que el precio se ponga a 1.000 pesos. Entonces hay un diferencial de 700 pesos por el 20%. ¿Sí? Entonces tú tienes ahí una 140 pesos de mayor precio en la parte de la G. Es en el escenario más crítico que puede haber en un fenómeno del niño. Dale, Esteban. Pero es importante anotar, Richard, en ese cálculo, si bien va a subir 140 la G, no vamos a tener restricciones. Ajá. O el nivel de restricciones va a bajar a cero, porque pues todo el parque está prendido. Y las restricciones están costando del orden de entre 30 y 40 pesos. Entonces, el efecto neto son 100 pesos. Un poquito menos. 100 pesos para redondear. 100 pesos todo país en el promedio. Y como les explicaba, por ejemplo, en Valle y en Tolima no habría prácticamente ningún efecto. Entonces, mira, Ricardo, qué maravilla. El sistema de 300 pesos en el escenario más crítico habría una afectación de solo 100 pesos en el valor de la tarifa por un tiempo, pues lo que dure la emergencia. Entonces, ese es un tema muy bonito que tiene pues hoy el sistema y la protección que tenemos hoy con el diseño que tenemos del sistema eléctrico en Colombia. Y te iba a hacer un comentario que yo creo que es muy importante, y es que se está necesitando energía, como lo mencionábamos en el pasado. Salió una subasta antes de la intervención del presidente, el día anterior, una subasta que está buscando energía para diciembre del 2026, una cantidad importante de energía. La CREG está dando la señal, ojo con lo que se haga, porque necesitamos la confianza inversionista, se necesitan esos kilovatios, porque podríamos tener problemas de... Sí. Porque nos podríamos, ¿cómo les parece pues este Morpheus? Me quedé sin pila en el celular. Y entonces
Y entonces vamos a tener este tema de necesitar más kilovatios para el sistema colombiano. Así que es importante ese tema. Espero que haya quedado claro, Ricardo. Ricardo, ¿tienes alguna otra inquietud? Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, dale, Ricardo. Vale, sí, la segunda pregunta es si me pueden regalar el número del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que afecta el beneficio tributario en las fuentes renovables no convencionales que se había mencionado. Quisiera saber si de pronto tienen el número del artículo a la mano. Y lo segundo es, yo entiendo, digamos, que cuando uno ve todo el sistema, el incremento es pequeño, pero muy probablemente se va a concentrar en unas zonas que ya han sido afectadas, ¿no? Y que tienen una mayor exposición a los precios en bolsa que a los precios en contratos como lo es en Celsia. Entonces, desde el punto de vista político, puede ser de pronto un poco como peligroso. Pero perfecto, muchísimas gracias por las respuestas. Hola Ricardo, mira, es el artículo 146 del Plan Nacional de Desarrollo que modifica el artículo 54 de la ley 143 del 94. Eso es el artículo. Gracias. Vale. Y un dato en la parte política que es relevante es el que, tu afirmación, sí, así como hay el 5 en Celsia, pues hay otras exposiciones, pero políticamente no es la que históricamente fue. La costa, digamos que en el proceso de salida de intervención quedó altamente contratada. No es el mismo 95 nuestro, pero la costa hoy no es el mismo nivel de exposición de mercado que en su momento fue. Oíste, Mauricio, perdón, Ricardo, y lo más importante es que nos estás dando pie para hablar del famoso mito, que yo creo que las 300 personas que están conectadas, o me matemos ese mito. El embalse lleno, la tarifa tiene que ser baja. El embalse lleno, cuando estamos a 6 meses de que venga un periodo de sequía con una alta probabilidad de niño, hay que reservar el agua. Y está muy caro reservarla hoy por el tema del precio de carbón y gas, como les comentaba. Pero vean lo que pasó en los últimos 2 años, porque a nosotros nos encanta decir dato mata relato. Y el dato mata relato aquí es que la bolsa, los últimos 2 años, con expectativas altas de periodos húmedos, de mucha lluvia, de fenómeno de la niña, el 75% del tiempo el precio de la bolsa estuvo por debajo del valor medio de contratos. Imagínense eso. Siempre la bolsa, el 75% del tiempo estuvo así. Solamente en los 2 veranitos hubo unos incrementos muy temporales de precios por encima de la bolsa. Y ahorita que estamos, después de 2 años, en donde creo que fue, Esteban, ¿cuánto fue el tiempo que estuvimos prácticamente en 0 pesos en bolsa? Casi un 30%. Pues sí, es Casi que un 30%. es muy normal. Sí. Sí. Es muy normal los inviernos, siempre pasamos en 0. Exactamente. Y estamos pasando esta fase de transición que lógicamente, como ya se las hemos explicado, genera precios diferenciales. Gracias, Ricardo, de nuevo. Mil gracias. Bueno, tenemos una pregunta específica sobre los vencimientos de este año. Dice así, pues el participante es 004328. Frente a los vencimientos de 10.758 millones en 2023 y 400.000, ¿tienen alguna expectativa de refinanciarlos? Perdón, es Margarita Navarro, estaba al final el nombre. Sí, de hecho ya lo refinanciamos un pedazo, los 400, esa cifra obviamente corresponde a los estados financieros, a la foto del diciembre del 2022. Y como mencionábamos, en enero de este año hicimos la emisión de los bonos en mercado secundario en Celsia Colombia por 240.000 millones. Chucho, ahí me corrige los decimales que me falten. Entonces, de esos 400.000 millones, ya 240.000 se fueron refinanciados en enero. Y lo que estamos dejando, que son más o menos 260.000 millones, son las amortizaciones normales que esperamos siempre tener en las deudas que son amortizables y que ahí no pensábamos pues reducir nuestra exposición. Lo que hicimos fue cambiar las de vencimiento grande, las bullets grandes, las que refinanciamos. Y un dato, espérate que me voy a volver con el dato mata relato, aquí de Ricardo.
miren esto tan importante, el tema de guardar el agua. Peñol, aquí estaba buscando los informes diarios de nosotros. Peñol creo que cerró el año 2022 al 100 como embalse. Llevamos pues 50 días del año entre llovidito y sequito, ha sido por una cosa muy seca, y Peñol ya va en el 82. Es que el agua se acaba rapidito, tenemos la percepción de que no, pues el agua baja y baja rápido. Muchas gracias, Esteban. Bueno, estoy haciendo aquí un repaso de las preguntas. Lo que podemos hacer, como hay algunas que tocan temas que ya en algún momento de la teleconferencia referimos, pues lo que podemos hacer es con nuestra área de relación con inversionistas hacer un juicioso repaso de todas esas preguntas y responderlas en el mismo aplicativo que tenemos ahí. No hay nadie en este momento levantando la mano. Ya respondimos también los comentarios del space de Twitter, menos el de Open English, que cuéntale ya a un amigo que estamos en 2x1. De resto todos están muy bien respondidos. Este era un experimento que queríamos hacer hoy de qué tal utilizar una plataforma como Twitter para hacer una retransmisión de nuestra teleconferencia de resultados. Me parece interesante que más de 100 personas estuvieron pues casi 2 horas conectadas. Es una manera diferente de presentar los resultados, pero sobre todo de activar conversaciones válidas sobre cómo estamos viendo desde una mirada empresarial pues toda esta coyuntura. Ricardo, ¿tienes alguna palabra de cierre, por favor? No, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos quedó ahí un comentario de un cliente en Palán sobre un tema de que no le están llegando las facturas, así que con mucho gusto lo vamos a tramitar aquí con nuestro equipo de servicio. Y bueno, darles a todos muchas gracias, darles un mensaje de que como nos invita Steven Pinker, seamos posibilistas ante todas estas dificultades de índole regulatorio, de situación de país, pues los celsianos tenemos la capacidad de buscar cómo adaptarnos, cómo mantener la compañía en una trayectoria de estabilidad, de solidez, de rentabilidad, y a eso estamos dedicados. Estamos en una etapa distinta, de mucha prudencia, de mucho control del gasto, de mucha eficiencia, mucha productividad, mirando con mucha prudencia las nuevas inversiones, como ya les contamos, y adicionalmente no dejamos de explorar nuevas avenidas de crecimiento que permitan encontrar valor y posibilidades de desarrollo y de enriquecimiento de la vida de nuestros clientes, que es lo que siempre nos obsesiona. Bueno, muchas gracias y nos vemos ojalá con muchos de ustedes en la asamblea que es el 29 de marzo en el Plaza Mayor, acá en Medellín. Así que si son accionistas, muy invitados a que nos acompañen en vivo y en directo. Y si no, pues por medios virtuales. Un abrazo para todos.